Mis padres siempre decían que el dinero no cambiaba lo que uno era por dentro. Puedes tener todo lo que quieras, pero sigues siendo un fracasado, me dijo mi madre aquella noche, mientras mi padre asentía y mi hermana soltaba una carcajada. Yo respiré hondo, traté de contenerme, pero terminé diciendo, vamos a ver quién es el fracasado cuando deje de pagarle sus cuentas. Y me fui. Me llamo Santiago Reyes, el mayor de 3 hermanos. Desde que tengo memoria, eso ha significado cargar con un peso invisible que nadie más quería llevar. En casa, ser el mayor no era un privilegio, era una condena disfrazada de deber. Mis padres, don Ramiro y doña Teresa, tenían una forma muy particular de hacerme sentir que todo lo que hacía era apenas suficiente, como si mi esfuerzo fuera una obligación que no merecía reconocimiento. Mis hermanos, Lucas y Tomás, siempre fueron más despreocupados. Mientras yo pasaba las noches estudiando y trabajando para conseguir algo mejor, ellos se la pasaban entre fiestas, deudas y promesas vacías. Pero yo siempre estaba ahí, sosteniendo la casa, ayudando a todos. Crecí en un barrio humilde de Guadalajara, donde las casas parecen pegadas unas a otras y los vecinos se saludan desde las ventanas. Mi padre era zapatero, mi madre cosía para la gente del vecindario y nosotros íbamos a la escuela pública del otro lado de la avenida. Desde niño supe que si quería salir adelante, tendría que hacerlo solo. Mientras los demás jugaban fútbol en la calle o se iban a escondidas a las fiestas, yo me quedaba repasando apuntes hasta la madrugada. No era brillante, pero era terco. Me esforzaba más que nadie. Aún así, cuando llegaban las calificaciones, mis padres apenas me miraban. Eso es lo que se espera de ti, Santiago, decía mi padre seco. Eres el mayor. Da el ejemplo. Me gradué con honores. No hubo fiesta, solo una cena sencilla y una palmada en el hombro. Ahora empieza la vida de verdad, dijo él sin levantar la vista del plato. Mi madre sonrió y me pidió que ayudara con la factura del gas ese mes. Ese fue mi premio. Con el tiempo encontré trabajo como asistente en una empresa de distribución. No era gran cosa, pero pagaba bien. Años después, con ahorros y un préstamo, abrí mi propio taller de calzado artesanal. Lo llamé Raíces. Los primeros meses fueron una pesadilla. Sin clientes, sin dinero, sin descanso. Pero poco a poco, la gente empezó a conocer el lugar. Mejoré el diseño, contraté a 2 empleados y el negocio creció. Por primera vez en mi vida empecé a sentir orgullo. A pesar de eso, no me fui de casa. Pude haber rentado un departamento, vivir solo, pero me quedé. Mis padres ya estaban mayores y mi madre empezaba a enfermar con frecuencia. Así que seguí pagando las medicinas, los servicios, la hipoteca y, por supuesto, los caprichos de mis hermanos. Lucas tuvo un accidente con el coche y no tenía seguro. Yo pagué el hospital. Tomás perdió su trabajo y le cubrí el alquiler durante meses. Nunca se me ocurrió decir no. Era mi familia y la familia, al menos eso me repetía, siempre va primero. Pero cada vez que pensaba que por fin me verían con orgullo, llegaba una nueva crítica. ¿Y de qué sirve tener dinero si sigues solo?, decía mi padre con esa ironía que cortaba como cuchillo. Mira a tus hermanos, añadía mi madre. Ellos ya están formando sus familias. ¿Y tú?, Lucas se reía. Nuestro genio del negocio, el solitario de oro, decía entre risas, y los demás lo seguían. Nadie me defendía. Nadie. Yo guardaba silencio, tragándome cada palabra, como si nada doliera. Pero dolía. Cada comentario se acumulaba dentro de mí, pesando más que cualquier deuda que hubiera pagado. La noche que todo cambió fue una de esas cenas familiares que parecían hechas para recordarme mi lugar. Todos estaban ahí con sus parejas, sus hijos, sus risas. Yo llegué directo del taller, con las manos oliendo a cuero y pegamento. Me senté al lado de mi padre, en mi sitio habitual, intentando disfrutar la comida. Pero como siempre, no tardaron. Mira, hasta Tomás trajo a su novia, dijo mi padre levantando su copa. Todos avanzan menos tú, hijo. Mi madre sonrió fingiendo ternura. Es que se dedica tanto a trabajar, pobrecito. Lucas soltó una carcajada. Si hasta con todo su dinero sigue siendo el mismo amargado, dijo. El silencio se volvió pesado. Miré a todos, a mi madre que evitaba mis ojos, a mi padre satisfecho, a mis hermanos riendo. Algo se rompió dentro de mí. Me levanté despacio dejando la copa sobre la mesa. Pues veremos quiénes son los fracasados cuando deje de pagarles las cuentas, dije, sin gritar, pero con una calma que asustó hasta el silencio. Tomé mi chaqueta, abrí la puerta y salí. El aire de la noche me golpeó la cara, frío y liberador. Por primera vez en años no miré atrás. Esa noche conduje sin rumbo fijo. Terminé llegando al apartamento que había comprado meses atrás, ese que siempre mantenía cerrado porque casi nunca pasaba una noche fuera de la casa de mis padres. Abrí la puerta y sentí algo extraño. Silencio. Un silencio limpio, sin reproches ni exigencias.
Dormí profundamente, por primera vez en años, sin el peso de la culpa sobre el pecho. Los días siguientes decidí no contestar llamadas. Al principio eran mensajes suaves. Mi madre decía que estaba preocupada. Mi padre pedía que habláramos como adultos. Pero yo sabía que no era preocupación, era costumbre o necesidad. Sin mí, las cuentas no se pagaban solas. 2 semanas después, la realidad empezó a alcanzarlos. Un vecino me contó que les habían cortado la luz. Luego que el banco los estaba presionando por la hipoteca. Tomás perdió el coche porque no pudo seguir pagando las cuotas. Y Lucas, como siempre, escribió pidiéndome un pequeño préstamo para salir del apuro. No respondía a ninguno. Todavía no. Una mañana estaba revisando los pedidos en Raíces cuando sonó el teléfono. Vi el nombre de mi padre en la pantalla. Dudé, pero contesté. ¿Qué pasa, papá?, pregunté. Su voz, que siempre había sido firme y dura, sonaba ahora gastada. Hijo, necesitamos que vuelvas a ayudarnos. No podemos pagar nada sin ti. Me quedé callado unos segundos, dejando que el peso de sus palabras me golpeara. Luego respondí con la misma calma que tuve aquella noche en la cena. Qué raro, papá. Pensé que el fracasado era yo. No dijo nada. Escuché a mi madre de fondo pidiéndole que insistiera, pero no lo hice. Colgué y no volví a responder. Al principio se sintió raro. La rutina cambió por completo. Ya no había llamadas pidiéndome dinero ni quejas por tonterías. Solo el sonido de la cafetera en las mañanas y el aroma del cuero en el taller. Y aunque la culpa a veces me visitaba, recordaba sus palabras. Aunque tengas dinero, sigues siendo un fracasado. Y con eso bastaba para apagar cualquier remordimiento. Me mudé de lleno al apartamento. Era pequeño, tranquilo, cerca del centro. Lo amueblé a mi gusto. Un sofá gris, algunas plantas junto a la ventana y un cuadro con montañas que me recordaba que el mundo era más grande que mi viejo barrio. Por las mañanas el sol entraba directo al salón y por primera vez sentí que la vida podía ser simple. Mientras tanto, Raíces iba mejor que nunca. El taller ya no era solo un lugar de trabajo. Se había convertido en un punto de encuentro. Mis empleados, Luis y Marcos, eran talentosos, dedicados. Empezamos a ofrecer diseños personalizados, tratamientos de cuero y hasta pusimos una cafetera para los clientes que esperaban. Los fines de semana teníamos fila afuera y los números crecían más rápido de lo que imaginé. Por primera vez el dinero que ganaba era para mí, no para la luz de mis padres ni para las deudas de mis hermanos. Sentí lo que era vivir sin cadenas. Pero las noticias de casa no tardaron en llegar, aunque yo evitara sus llamadas. Un tío me contó que el banco ya estaba amenazando con embargar la casa. La luz seguía cortada y mi madre no podía pagar sus medicinas. Parte de mí sintió una punzada de tristeza, pero no culpa. Ellos habían cavado ese hoyo con sus burlas y desprecio. Pasaron 3 semanas desde aquella cena antes de que volviera a contestar una llamada de mi padre. Estaba en el taller revisando inventario cuando el celular vibró. Dudé, pero algo dentro de mí me pidió escuchar. Santiago, dijo con voz temblorosa, las cosas están mal. No hay luz, el banco llama todos los días y tu madre no tiene medicinas. Me quedé callado. Podría haberle recordado todo. Las noches sin dormir, las facturas que pagué, las humillaciones disfrazadas de bromas. Pero no lo hice. Solo dije, y a mí me llamaban fracasado. Mírense, les advertí lo que pasaría sin el dinero del fracasado. Silencio. Largo. Por primera vez mi padre no tuvo respuesta. Solo escuché su respiración cansada. Santiago, por favor. No, papá, lo interrumpí. Ya fue suficiente. Pagué todo durante años. Y todo lo que recibí fueron burlas. Ahora resuélvanlo ustedes. Colgué sin esperar más. El corazón me latía fuerte, pero no de miedo ni culpa. Era poder. Sentir que al fin la vida era mía. Esa misma semana, el viernes por la tarde, Raíces estaba lleno. Los clientes charlaban mientras Luis terminaba un par de botas impecables. La música sonaba suave. El olor del cuero nuevo llenaba el aire. Yo estaba en la caja revisando citas cuando la puerta se abrió y Tomás entró. Su cara era la misma de siempre. Esa mezcla de arrogancia y falsa humildad que solo mostraba cuando necesitaba algo. «Bro, ¿podemos hablar un momento?», dijo Lucas, apoyando los codos en el mostrador de la barbería como si le perteneciera. Ni siquiera levanté la vista. «Estoy ocupado». «¿Qué quieres?», respondí con frialdad. «No empieces, Santiago. Es algo serio», dijo con un tono que rara vez usaba. «El banco me quitó el carro. Necesito una mano». Lo miré por primera vez en semanas. Tenía ojeras profundas, la ropa arrugada y una expresión vacía, sin esa sonrisa altanera que siempre me sacaba de quicio. Por un segundo sentí compasión, pero enseguida recordé todas las veces que se burló de mí, llamándome el soltero con dinero mientras yo pagaba sus deudas. «¿Ayuda?»,
repetí cruzándome de brazos. ¿Y por qué no le pides a tu novia o a papá? Seguro ellos saben perfectamente lo que significa ser exitoso, ¿no? Vamos, Santi, no seas así, suspiró bajando la cabeza. No tengo a dónde ir. El carro era lo único que me quedaba para trabajar. Sin eso estoy jodido. Jodido estabas desde que aprendiste a depender de mí, le solté sin bajar la mirada. ¿Sabes cuántas veces pagué tus cuotas, cuántas veces te saqué de problemas? ¿Y tú qué hacías? Burlarte, reírte en mi cara, decir que yo era el fracasado. Lo vi apretar los puños. El silencio en la barbería era tan denso que hasta el zumbido de las máquinas pareció detenerse. Los clientes fingían no mirar, pero todos escuchaban. Lucas respiró hondo, tragó saliva y sin decir una palabra más, se dio media vuelta y salió. Esa noche, al cerrar el local, me sentí más liviano que nunca. No era solo haberle dicho la verdad, era haber soltado el peso de toda una vida cargando a los demás. Un mes después de aquella cena, supe que la situación en la casa familiar había empeorado. El banco había enviado un ultimátum por la hipoteca, mi madre no podía pagar sus medicinas y Lucas se había ido a vivir con un amigo. Tomás seguía igual que siempre, sin rumbo, pero ahora sin un peso en el bolsillo. Y Ramiro, él al menos intentaba sostener las cosas, pero con una esposa y un hijo pequeño no podía hacerlo todo solo. Supe que trabajaba horas extra, pero no era suficiente. Me senté en el sofá de mi apartamento mirando el reflejo de las luces de la ciudad. Parte de mí, la parte que durante años había sido el hermano mayor responsable, quiso volver, arreglarlo todo. Pero recordé las veces que me llamaron fracasado, las risas de Lucas, el silencio de mi madre, y apreté los puños. No más, ya no iba a ser su salvador. Aún así, no voy a mentir, dentro de mí algo se movió. Mi madre siempre había sido un misterio. Dura, crítica, pero con gestos que me hacían creer que en el fondo me quería. Quise pensar que me valoraba, pero sus actos siempre demostraron lo contrario. Y ya no podía seguir esperando un cariño condicionado. Mientras ellos lidiaban con su desastre, yo comencé a invertir en algo que había descuidado toda mi vida: mi paz. Salí más con amigos, fui al cine, me apunté al gimnasio, no para presumir, sino para sentirme bien. Por primera vez empecé a conocer al verdadero Santiago, no al que pagaba facturas, ni al que resolvía problemas, sino al que podía reír, respirar y vivir sin miedo. Una tarde, mientras tomaba café frente a la ventana, recibí un mensaje de voz. Era de mi mamá. Dudé antes de reproducirlo. Su voz temblorosa llenó el silencio del apartamento. Santi, hijo, sé que estás enojado y tienes razón. No hemos sido justos contigo. Pero por favor vuelve a casa. Tu papá está arrepentido, todos lo estamos. Sin ti todo se está viniendo abajo. Lo escuché 3 veces. Cada vez me dolía más. Parte de mí quería creerle, pensar que esta vez era diferente. Pero las palabras no borran los años de humillación. Recordé cada insulto, cada burla disfrazada de broma, cada vez que me hicieron sentir que no valía nada. No respondí. Apagué el celular, me puse los audífonos y salí a caminar por las calles iluminadas de Guadalajara. El aire se sentía ligero. Por fin, después de tanto tiempo, era libre.